La llamada llegó a medianoche, como casi siempre. El sargento de atestados, con la voz pastosa del sueño interrumpido, soltó la bomba. Un cuerpo. Despeñaperros, a la altura del kilómetro X. Mala pinta, dijo. Y en Despeñaperros mala pinta suele significar muy mala pinta. Me vestí rápido, el café ya frío. La autovía a esas horas es un desfile de camiones y sombras. El aire, gélido incluso en verano. Mientras conducía repasaba mentalmente el historial de la zona. Despeñaperros es un nido de víboras para ciertas cosas. Llegué al punto indicado. El forense, un tipo curtido, ya estaba agachado, iluminando con su linterna. El sargento me hizo un gesto. Aquí está, inspector. Lo que queda de él. La escena era desagradable, por decirlo suave. El cuerpo estaba irreconocible. La cara, sobre todo. Un golpe tremendo. O algo peor. No había cartera, ni móvil, ni nada que diera una pista de quién era aquel pobre diablo. Parecía que habían querido borrarlo del mapa. El forense murmuró algo sobre la posible causa. No fue un accidente, inspector. Esto fue intencionado. Muy intencionado. La forma del impacto, los huesos rotos de una manera particular. Sabía de lo que hablaba, llevaba años viendo cosas así. Recogimos lo poco que había. Restos de ropa, un trozo de tela extraña, una pequeña mancha de aceite que no parecía del vehículo que lo atropelló, si es que fue un atropello. Detalles minúsculos que podían significar todo o nada. De vuelta en la comandancia, el papeleo de rigor. Cadáver sin identificar. Esas 3 palabras abren un pozo sin fondo de trabajo. Huellas, ADN, bases de datos de desaparecidos, pero con la cara así, la identificación se complica una barbaridad. Necesitábamos saber quién era. Sin identidad, no hay móvil, no hay conexiones, no hay nada. Pensé en el doctor Elías Torres. Un tipo peculiar, un genio en lo suyo. Reconstrucción facial forense. Si alguien podía darle una cara a ese pobre cuerpo, era él. Llamé a Elías. Me conoce. Sabe que si le busco, es por algo gordo, algo que se sale de lo normal. Le describí el caso, la zona, el estado del cuerpo. Hubo un silencio al otro lado. Podía oír el clic de su cerebro trabajando. Despeñaperros dices, masculló Elías. Interesante. La orografía, el tipo de impacto. Mándame todo lo que tengas. Las fotos, los informes forenses, el cráneo si es posible. Voy para allá. Su voz ya no sonaba adormilada, sino alerta. Elías llegó un par de horas después. Un tipo menudo, con gafas gruesas y una mirada que parece que te escanea hasta el alma. Le llevé al depósito, donde tenían el cuerpo. El olor, incluso con la ventilación, era persistente. Elías trabajó en silencio durante un buen rato. Examinó el cráneo con una delicadeza sorprendente para el estado en el que estaba. Tomaba medidas, hacía anotaciones en una libreta pequeña. Parecía más un artista que un científico, en ese momento. Me explicó el proceso. Usaría marcadores de tejido basados en la etnia, que estimaría por características del cráneo, músculo a músculo, capa a capa, hasta darle forma. Es como esculpir un fantasma, dijo con una media sonrisa. Le dejé trabajar. Mientras tanto, mi equipo rastreaba denuncias de desaparición en un radio razonable. Nada que encajara. La edad estimada por el forense, el sexo. Era como buscar una aguja en un pajar. O peor, en un vertedero. Los días pasaban. Elías me mandaba actualizaciones, imágenes parciales del proceso. Lentamente, una cara empezaba a emerger de la arcilla, o de los polígonos digitales. Una cara anónima, pero una cara al fin y al cabo. Mientras tanto, investigábamos el punto exacto del hallazgo. Una zona poco transitada, perfecta para deshacerse de algo. O alguien. Cerca, había una salida de servicio antigua, casi oculta por la vegetación. Patrullas discretas peinaron la zona. Hablaron con la poca gente que vive por allí, pastores, algún ermitaño. Nadie vio nada, como siempre. La ley del silencio. O simplemente que a esas horas, nadie está mirando la autovía.
Empezamos a tirar del hilo de las bandas organizadas. Despeñaperros es un cuello de botella para el transporte, legal e ilegal. Robos de camiones, tráfico de mercancías, vuelcos entre ellos. La zona siempre ha tenido movimiento. Teníamos fichadas a varias bandas que operan en el sur, con ramificaciones hacia el norte. Especializadas en asaltos a camiones cargados de electrónica, tabaco, o cualquier cosa que se mueva bien en el mercado negro. Gente peligrosa, sin escrúpulos. Un nombre empezó a sonar más de la cuenta: el sastre, no por coser trajes precisamente, un tipo que arreglaba problemas. Desapariciones, palizas, lo que hiciera falta para mantener el orden o dar un escarmiento. La descripción del sastre era vaga: un tipo alto, fuerte, con una cicatriz. ¿Dónde? Nadie se ponía de acuerdo. Operaba en la sombra, usando intermediarios. Un fantasma con mala leche, básicamente. Elías me llamó. «Tengo algo, inspector». Fui a su laboratorio. En la pantalla, una cara. Joven, rasgos duros, una mirada que parecía haber visto demasiado. No era perfecta, claro, había zonas con incertidumbre, pero era una cara. Estimación de edad: 25 a 30 años, dijo Elías. Mediterráneo probablemente. Y mira esto. Señaló un detalle en la mandíbula reconstruida. Fractura antigua, mal curada. Podría ser una pista. Una fractura mal curada. Algo que le pasó hace tiempo. Una pelea. ¿Un accidente? ¿O un aviso? Empezamos a cotejar la reconstrucción con bases de datos, no solo de desaparecidos, sino de antecedentes penales, de gente fichada. Horas y horas delante de la pantalla, caras y más caras. La esperanza empezaba a flaquear. Las reconstrucciones faciales no son exactas, son una aproximación. Una buena aproximación, pero una aproximación al fin y al cabo. Y entonces, un match. No perfecto, pero lo suficientemente parecido como para levantar una bandera roja. Nombre: Miguel Ángel R.A., alias El Mickey. Fichado por robos con fuerza, lesiones, y relacionado con una banda de poca monta que operaba en el sur. El Mickey. ¿Qué hacía un mindundi como él en Despeñaperros, un territorio dominado por peces gordos? La fractura en la mandíbula del cuerpo. El Mickey tenía una reseña de una pelea hace 2 años. Mandíbula rota. ¡Bingo! Teníamos nombre. Miguel Ángel R.A., El Mickey. Ahora tocaba averiguar por qué acabó tirado en la autovía con la cara deshecha. ¿Y quién se lo hizo? La banda a la que estaba asociado era poca cosa. No para esto. Interrogamos a los miembros de su banda que pudimos localizar. Rata de alcantarilla, chivatos natos. El Mickey andaba metido en algo gordo últimamente, decían. Algo de un trabajo grande con gente de arriba. Gente de arriba. Eso apuntaba a las bandas que controlan el cotarro en Despeñaperros. Los que asaltan camiones de verdad, no furgonetas de panaderos. El Mickey, un pezqueñín, colaborando con tiburones, no me cuadraba. Pero los chivatos insistían. El Mickey estaba raro, con más pasta de la normal, y hablaba de dar un golpe que le solucionaría la vida. Decían que se había metido en algo que le venía grande. Empezamos a investigar los movimientos de El Mickey en las semanas previas a su muerte. Poca cosa en su barrio, pero varias salidas hacia el norte, hacia la zona de Despeñaperros. Usaba un coche viejo, discreto. Cotejamos matrículas, cámaras de tráfico, todo lo que pudimos. El Mickey se reunió varias veces con un individuo en una gasolinera apartada cerca de la autovía. Un tipo que no teníamos fichado directamente, pero que sonaba de oídas. El individuo era conocido como el Rubio, otro que operaba en la sombra, un enlace, un facilitador entre bandas. Si el Mickey se metió en algo grande, el Rubio fue quien le abrió la puerta. Pusimos vigilancia discreta sobre el Rubio, no era fácil. Se movía mucho, cambiaba de coche, usaba móviles limpios. Pero la paciencia es una virtud en este trabajo. Y nosotros tenemos mucha, o al menos la simulamos bien. Descubrimos que el Rubio se reunía con frecuencia con un lugarteniente de una de las bandas más fuertes de Despeñaperros, la de El Tuerto.
Un tipo sanguinario, con fama de no dejar cabos sueltos. Esto se ponía interesante. El Mickey trabajando para el tuerto. O para alguien de su círculo. ¿Por qué? Un golpe grande, dijeron los chivatos. ¿Qué tipo de golpe? Despeñaperros. Camiones. Mercancía de alto valor. Cruzamos datos de robos recientes en la zona. Hubo uno gordo hace un mes, a un camión que transportaba material electrónico de última generación. Millones en microchips. El camión apareció vacío, el conductor maniatado pero vivo. ¿Pudo el Mickey estar involucrado en ese robo? ¿Y por qué acabar muerto después? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Se quedó con algo? ¿O simplemente vio algo que no debía? Presionamos el rubio. Le hicimos saber que sabíamos que se veía con el Mickey, que el Mickey estaba muerto y que nosotros éramos muy persistentes. No le detuvimos, solo le dimos un toque, a ver si se ponía nervioso y cometía un error. Funcionó. El rubio se reunió con el tuerto esa misma noche en un bar de carretera de mala muerte. Nuestros hombres estaban allí, camuflados. Oyeron fragmentos de conversación, nombres, fechas, y la palabra despeñaperros varias veces. La conversación era tensa. Parecía que el tuerto estaba enfadado. El Mickey la había liado, decían. Algo que ponía en peligro la mercancía. El rubio trataba de calmarlo, pero no lo conseguía. La mercancía. No eran microchips. Era algo más. Algo que el Mickey debía custodiar o transportar, y que había comprometido. ¿Qué valía tanto para que el tuerto matara a alguien por ello, y de esa manera? Recordé el trozo de tela extraña que encontramos en la escena. Mi equipo lo había analizado. Era de un tipo de embalaje muy específico, usado para transportar. ¿Qué? Materiales sensibles, obras de arte, o algo de eso. Conectamos el tuerto con el robo de microchips. Pero ahora, la mercancía y la muerte de el Mickey no encajaban del todo. ¿Había otro golpe? ¿O la mercancía del bar de carretera era otra cosa? Volvimos a hablar con los chivatos de el Mickey. Presión, un poco de miedo, y alguna que otra facilidad. Uno de ellos, el más cobarde, soltó algo. El Mickey estaba calentando un coche robado. Uno de alta gama. Calentar un coche. Tenerlo guardado un tiempo para que la policía deje de buscarlo activamente, y luego falsificar papeles. Un coche de alta gama. ¿Para qué lo quería el Mickey? No era su estilo. Rastreamos robos de coches de alta gama recientes en la zona. Apareció uno. Un Mercedes robado hace 3 semanas, en una urbanización de lujo a 100 kilómetros al sur. El propietario, un empresario con, digamos, contactos variados. Investigamos al empresario. Negocios legales de importación/exportación. Y rumores, muchos rumores. Tráfico de influencias, blanqueo, y conexiones con gente de arriba. Quizás, los mismos de El Tuerto. ¿Y si el Mickey no robó el coche para calentarlo y venderlo sin más? ¿Y si lo robó para entregárselo a alguien? Como parte del golpe grande. Volvimos a la gasolinera apartada. El rubio se reunió allí varias veces con el Mickey, y las cámaras de seguridad de la gasolinera. ¡Oh, sorpresa! Justo esas semanas fallaron, o grabaron mal. Demasiada casualidad. Alguien se encargó de que no hubiera testigos, ni electrónicos ni humanos de esos encuentros. Alguien con poder, con contactos. Alguien que no quería que se supiera que el Mickey estaba allí. ¿Y si el Mickey no era el ladrón de coches, sino el transportista? El que llevaba el coche robado desde el sur hasta Despeñaperros. ¿Para quién? ¿Para el tuerto? ¿Para el empresario con contactos variados? El coche robado. El Mickey. Despeñaperros. El trozo de tela extraña. La mercancía del bar de carretera. Todo empezaba a encajar de una forma retorcida. No era un robo de mercancía. Era el coche la mercancía. ¿Por qué robar un coche de alta gama y transportarlo hasta allí, a Despeñaperros, un lugar conocido por los robos de camiones? ¿Para usarlo en un robo de camión? Como coche de fuga. Demasiado ostentoso. A menos que el coche no fuera para usarlo, sino para entregarlo a alguien que lo esperaba en Despeñaperros, alguien que no quería que se rastreara su compra,
Un comprador que no quería figurar. ¿Y por qué matar al transportista? A el Mickey. Quizás se retrasó. Quizás intentó quedarse con el coche. O, más probable, vio quién recogía el coche. Vio la cara del comprador. Y el comprador no quería testigos. El comprador. ¿Quién en la zona de Despeñaperros necesita un coche robado de alta gama y tiene contactos para encargárselo a través de El Rubio y el Mickey? ¿Y tiene la sangre fría para deshacerse del mensajero? Pensé de nuevo en el sastre, el tipo que arregla problemas. ¿Podría el tuerto haber encargado al sastre deshacerse del Mickey? ¿Y el sastre hacerlo de esa manera brutal para mandar un mensaje? Pero la cara de el Mickey estaba deshecha por un impacto, no por cortes o torturas. Parecía más un atropello. ¿Un atropello para simular un accidente? ¿O un atropello intencionado, como dijo el forense? Volví a hablar con Elías Torres. Le conté la hipótesis del coche, el comprador anónimo, el posible aviso. Interesante, dijo. La fractura en la mandíbula podría ser de antes, sí. Pero el resto del daño facial, un impacto brutal, de frente. De frente, repetí, como si el coche viniera hacia él, o como si él estuviera esperando en la carretera, esperando al comprador. Y el comprador llegó, sí. Pero no para pagarle. El comprador llegó en el coche que el Mickey le traía. Y en lugar de bajarse, aceleró. Un atropello, sí. Pero no un accidente. Fue la forma de el sastre, o de quien fuera, de cobrar y silenciar al mismo tiempo. El trozo de tela, quizás se enganchó en el coche al atropellarle. Del interior, del maletero, del embalaje de la verdadera mercancía que el comprador llevaba en el coche. Algo que justificaba todo el secretismo. Revisamos el historial del Mercedes robado. Su propietario, el empresario. ¿Qué podía llevar ese coche que valiera la pena matar por ello? ¿Documentos? ¿Dinero? ¿Algo más exótico? El empresario tenía negocios con gente de Europa del Este. Y uno de esos negocios implicaba el transporte de, bueno, llamémoslo, objetos de colección. Cosas que cambian de mano en el mercado negro por sumas astronómicas. Un objeto de colección en el maletero de un Mercedes robado, transportado por un mindundi como el Mickey hasta Despeñaperros para un comprador anónimo. Un comprador que, al ver a el Mickey con el coche, decidió que era más seguro eliminar al testigo. Ese comprador, ¿quién era? Alguien que opera en la zona, con poder para encubrir el robo y el asesinato. Alguien conectado con el tuerto, quizás. O quizás alguien por encima de él. Volvimos a la gasolinera apartada. Había una cámara, de esas de control de velocidad, un poco más adelante. No grababa la gasolinera, pero sí la autovía. Y si el coche robado salió de allí justo antes del atropello. Recuperamos las grabaciones. Horas de coches pasando. Y entonces apareció el Mercedes robado, a una hora que cuadraba, y al volante. La imagen era borrosa, pero se distinguía una silueta. Un hombre. No podíamos identificarlo solo con eso. Pero teníamos la hora, el lugar, y teníamos a El Rubio que sabía quién era ese comprador. Y El Rubio estaba muy nervioso después de nuestro toque. Le detuvimos. El Rubio se derrumbó rápido. Le dimos la opción, o colabora y nos dice quién es el comprador, o le implicamos en el robo del coche y en el asesinato de el Mickey. Eligió hablar. El comprador era el empresario. Sí, el mismo al que le habían robado el coche. Una operación de autocarrobo, para justificar la aparición del vehículo en manos de un comprador del este, evitando así el rastro. El empresario usaba su propio coche para transportar esa mercancía valiosa. El Mickey era solo el eslabón tonto, el que llevaba el coche del punto A, donde lo robaba el empresario, al punto B, Despeñaperros. El Mickey recibiría una miseria por el trabajo. Pero al parecer, en el último viaje, vio la mercancía en el maletero, algo que no debía ver, y el empresario, al llegar a Despeñaperros, decidió que un testigo pobre y con antecedentes era un riesgo inasumible. El empresario, un tipo trajeado, respetable en apariencia, fue el que condujo el coche robado, atropelló a el Mickey y lo dejó tirado como un perro en la autovía.
Todo para proteger su sucio negocio de objetos de colección. Detuvimos al empresario. No fue fácil. Intentó sobornarnos, amenazarnos. Pero la reconstrucción facial de Elías, el testimonio del rubio, las cámaras de tráfico. Teníamos un caso sólido. Gracias, en parte, a darle una cara al muerto. Despeñaperros sigue siendo un nido de víboras. Las bandas, los robos, el tráfico, todo sigue ahí. Pero al menos, el pobre Mickey tiene un nombre, y el tipo que lo mató, una celda. Un pequeño respiro en la guerra diaria.